Justicia en Primera Persona, miércoles pasaron un poquito las 10:11. ¿Cómo estás, Nica? ¿Bien? Bien, bien, Martín. ¿Vos todo bien? Yo todo bien. Esperando, entre otras cosas, esperando 80 cosas distintas, esperando el programa de hoy. Arrancamos con Mariano Lovelli y el tema de los amparos, las tarifas. Audiencia pública el viernes, audiencia pública nacional, no provincial. Tema más que candente, ¿no? Así es. Después del fallo de la Corte vamos a discutir eso. Segundo bloque. Segundo bloque va a estar el doctor Álvaro Garganta, que es fiscal del Fuero Penal Platense, que tiene intervención en un caso que conmovió ayer a la ciudad, un WhatsApp que estuvo circulando y que generó cierta conmoción y derivó en una denuncia penal. Vamos a preguntarle a ver en qué está esa causa y bueno, también algo del procedimiento de hoy por el hallazgo de este dragón en la casa de un ex secretario, el ex jefe de gabinete del gobierno de Scioli. Tercer bloque, Fabiana Méndola, Fernando Burlando. Fernando Burlando, también vamos a hablar del juicio mediático, un poco relacionado también con este tema de las redes sociales y lo que se genera, ¿no? Bien. Arrancamos por el primero, arrancamos por el gas. Gracias por estar acá, Mariano. No, gracias a ustedes. A ver si entendí bien. Ustedes en el CEPIS presentaron ante el juez Recondo, ¿no es cierto? Sí. Un pedido de impugnación de la audiencia que se va a hacer el viernes, y si entendí bien, vos corregime, ese pedido básicamente era porque el gobierno no informa cuál es el costo de lo que se llama el gas en boca de pozo, el gas cuando sale el pozo. Sí, así es. En realidad, lo que nosotros hicimos el día lunes fue impugnar judicialmente la audiencia, porque lo que nosotros consideramos es que hay un incumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Ustedes recordarán, nosotros en el mes de abril iniciamos la acción de amparo pidiendo la nulidad de las resoluciones 28 y 31, las que luego el periodismo llamó del tarifazo, que tuvimos una sentencia de la Cámara Federal Platense el 7 de julio que ordenó la nulidad de estas resoluciones y que luego confirmó parcialmente la Corte Suprema el 18 de agosto. Digo parcialmente porque si bien confirmó la nulidad de las resoluciones y el fin del tarifazo, lo que hizo fue achicar el universo de aquellos usuarios sí, la aplicación afectados. De los aumentos, ¿no? Sí, en realidad al planteo que hace la Corte, que lo hace de oficio, digamos, es decir, no estuvo planteado por el Estado cuando contestó demanda, es que nuestra asociación civil, digamos, utilizando la raigambre constitucional del artículo 42, solo podía representar a usuarios que individualmente tuvieran intereses homogéneos, plantea la Corte. Esto es básicamente los usuarios residenciales, es decir, más allá de que después cada uno sea empleado, desempleado, empresario, profesional, lo que sea, uno en la casa, todos básicamente usamos para lo mismo el gas. Entonces, utilizando esa construcción, la Corte dice, bueno, digamos, la legitimación de la asociación civil corre solo para los usuarios residenciales. El resto de los usuarios, individualmente o a través de sus cámaras, deberán, por las suyas, iniciar una acción que tienda a... Cosa que empezaron a hacer. Cosa que efectivamente al día siguiente empezaron a hacer. De hecho, nosotros hemos tenido oportunidad de asesorar a la Cámara de Industria y Comercio de Ensenada. Ayer mismo estuvimos en asamblea de la Federación de Instituciones de La Plata, Berizo, Ensenada, hablando también de este tema, en donde la Corte, más allá de que achicó el margen digamos, del universo de personas alcanzadas por su fallo, claramente declara la nulidad de las dos resoluciones y ordena al Estado Nacional que para poder efectuar cualquier tipo de modificación tarifaria debe llamar a una audiencia pública. Sí. Audiencia pública que tiene que ser de carácter previo y en la cual se deben discutir los 3 tramos que componen la tarifa del servicio público. Ustedes saben, ha salido en los medios estos últimos 2 meses, digamos, todos nos hemos convertido en especialistas del tema. Energía, claro. Los 3 tramos, la boca de pozo, el traslado y la llegada al... El boca de pozo es como sale el elemento del yacimiento, digamos, ¿no? El transporte es
cuando va desde el yacimiento hasta las distribuidoras, y las distribuciones lo que hace es que llegue a nuestros hogares. Exactamente. El planteo, digamos, en una estrategia de tratar de controlar daños, el gobierno, el último tramo, ustedes recordarán, digamos, principios, mediados del mes pasado, planteó que el precio del gas a boca de pozo no era discutible en audiencia pública. La Corte, continuo, según nuestro criterio, el planteo que hace es que el gas a boca de pozo es un bien del mercado. Es decir, que su valor lo define la ley de oferta y demanda. Pero que hace 15 años en nuestro país lo define el Estado. Es decir, deja de tomar la variable, digamos, del capitalismo, digamos, por decirlo de una forma, la oferta y la demanda, sino que lo fija unilateralmente el Estado aplicando una política energética, digamos, al desprenderse de la ley de oferta y demanda. Y el gobierno macrista continuó con esa lógica de fijar unilateralmente el valor. Entonces, el planteo de la Corte es, si lo sigue fijando unilateralmente el Estado, debe escuchar previamente a los ciudadanos. Y el otro de los puntos, y ahí entro sobre la pregunta, que dice la Corte es, audiencia pública, se discuten los 3 tramos, y para discutir los 3 tramos es necesario que a los usuarios y consumidores se les brinde la adecuada y veraz información con carácter previo a la celebración de la audiencia. Es decir, la audiencia pública no es un lugar donde uno vaya a enterarse de novedades. Es un lugar donde uno va a discutir, básicamente. ¿Y a discutir qué cosa? La información que de manera previa ya debió haber volcado el Ejecutivo a través del Enargas, el expediente. ¿El reparo de ustedes cuál es? Es que no existe en documentación alguna que nos informe cuál es el valor de la producción del gas. Es decir, cuál es el costo del gas a boca de pozo de acuerdo a los distintos yacimientos y a las distintas empresas que están explotando esos yacimientos. Entonces, perdón, sí. Aranguren no quiso darlo, porque esto justamente es, según se sabe a esta altura ya de muchas fuentes, uno de los elementos que tomó en cuenta la Corte para el fallo. Exactamente. Cuando en la Cámara de Diputados de la Nación, Aranguren dice en algún momento de la conversación con los diputados, ante la pregunta de José Luis Gioja, dice, me resisto a contestar ese dato. Directamente dice, me resisto. Claro. De hecho, nosotros lo hemos esto escrito en los términos en nuestra presentación de antes de ayer. Decimos que acá hay una omisión deliberada por parte del Ejecutivo y hay una decisión política de no contestarlo. Y no es, digamos, una afirmación dogmática. Nos remitimos a esa célebre respuesta. Que pública, por otra parte. Sí, sí, digo, no es un chisme esto. Yo estaba a 5 metros de Aranguren ese día porque, digamos, fui como observador al plenario de y ahí se vio la igualdad de armas que debe haber en este tipo de audiencia, que todos tengan la misma herramienta para discutir. Y la otra de las afirmaciones temerarias del ministro, el jueves pasado presentó el nuevo cuadro tarifario a asociaciones de usuarios y consumidores. Y allí le requirieron lo mismo, digamos, los representantes de las ONG, que diga cuál es el precio de producción, el costo de producir gas en Argentina, para saber si después la tarifa que propone es justa y razonable. Porque en definitiva lo que tiene que quedar claro, lo que el gobierno debe acreditar en la audiencia pública, es que la tarifa que propone sea justa, sea razonable y sea aplicada con criterios de gradualidad. Son 3 características que la propia Corte, en nuestro fallo, dice: la política tarifaria es una decisión exclusiva del Ejecutivo, dice la Corte, pero los tribunales se reservan la facultad de revisión de la tarifa en función de estas 3 características: que sea justa, que sea razonable y que se aplique con cierto grado de gradualidad. En la medida que no sepamos cuánto es el costo de la producción del gas, no podemos saber si efectivamente es justo y razonable el valor que después le pone el gobierno de manera unilateral al insumo. Lo que es probable, digamos, es que esta sea parte de la discusión que haya el mismo viernes en la Usina del Arte en La Boca. Es que es el nudo. Esto es lo central que se debería discutir el viernes en la audiencia. Audiencia que se va a realizar porque el juez Recondo en el día de hoy, ¿no? Sí. rechazó, sí, en horas del mediodía rechazó nuestra
nuestra presentación bajo un argumento formal. Ustedes proponían posponerla, no anularla. Claro, nosotros lo que decíamos es, ante este incumplimiento por parte del Ejecutivo del fallo de la Corte, al no presentar documentación sobre el valor del costo del gas, y a fin de evitar futuras nulidades, porque nosotros, digamos, acá ya están preparadas todos los escritos para pedir la nulidad de la audiencia pública justamente por este vicio del que estamos hablando. Suspendan la audiencia pública, que el Ejecutivo suba la información que falta para luego que se celebre con todos los vicios subsanados. El juez de grado, el juez Recondo, con un argumento legal que nosotros no compartimos, de hecho lo hemos apelado, a pesar de que sabemos que jugamos estamos en tiempo de descuento, digamos, en términos futbolísticos, pero lo hemos apelado igual, porque el planteo que nos hace el juez es que deberíamos haber hecho un planteo autónomo y no dentro de la ejecución de la sentencia. Y nosotros lo que sostenemos es que esta audiencia pública se realiza justamente por la sentencia en nuestro amparo. Entonces, por eso lo planteamos como un incumplimiento de la sentencia al juez que tiene que ejecutar la misma. Bueno, lo resolverá la Cámara, no sé si llegaremos con los plazos, pero nosotros de todos modos, hasta para ratificar nuestra propia convicción de que lo que deberíamos hacer era plantear el incumplimiento de una sentencia judicial, es que hemos apelado. Pero la audiencia suponemos que de todos modos se hará igual, y la discusión va a centrar fundamentalmente en esa cuestión, en cómo el gobierno va a acreditar la razonabilidad de la tarifa en tanto y en cuanto no sepamos desde dónde arrancamos. Digamos. O sea, lo que vos estás diciendo es que es difícil acreditar razonabilidad si no sabes la base. Y claro. Que es la primera parte de los 3 tramos del que hablábamos recién. Claro, es decir, digamos, yendo por el absurdo, digamos, en el kiosco de la esquina te cobran el cono de papa frita 20 pesos. ¿Y cuánto te sale el kilo de papas? Eso no te lo puedo decir. Entonces, ¿cómo voy a saber si el cono de papa frita es caro o es barato? Si y en este caso sería el cono de... A ver, espera, te completo con otra cosa. En este caso, porque se viene haciendo así, la Corte dijo que el precio del cono de papas fritas se viene haciendo con participación del Estado. Exactamente. Es el agregado, no es mercado. Porque si no, en realidad, claro, los costos vos podrías averiguarlos o no, y hay una discusión filosófica sobre si el Estado tiene que tener los costos. Tal cual. Que es una discusión interesante. Exactamente. Pero es una discusión. En este caso los tiene que tener sí o sí porque el Estado participa en la fijación de la tarifa. Por eso digo, si el Estado fija de manera unilateral el valor del gas puesto en el sistema de transporte o en boca de pozo. Es decir, si fuera un bien del mercado, digamos, es lógico, digamos, y solo el precio se fijara por la ley de oferta y de demanda, es lógico que no se necesitara una audiencia previa, porque, digamos, los usuarios y los consumidores, ¿qué podrían decir, digamos, de la mano invisible del mercado? Digamos, ¿no? Si el Estado tiene que subsidiar a un sector o no tiene que subsidiar a un sector, es otro debate. Pero si el que fija el precio es el Estado, entonces sí necesariamente debe escuchar a los usuarios y los consumidores en el proceso previo a la toma de la decisión política que finaliza con la firma de un acto administrativo. Mariano, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, doctor. Por favor. Mariano Lovelli, y ya volvemos con el segundo bloque. Justicia mediática era el tema, ¿no es cierto, doctor Russo? Así es, la justicia mediática, y estamos con los que se consideran más mediáticos, ¿no? El estudio más mediático de la Argentina, o que por lo menos tiene los casos más resonantes y que suelen aparecer en los medios, y también asesoran a la gente de los medios, ¿no? No sé si creen en la justicia mediática. ¿Usted cree en la justicia mediática? Yo creo que con el tiempo ha tomado mucha relevancia, ¿no? El medio, la opinión de la gente, la noticia deseada. Hay muchas cuestiones emblemáticas. Déjame, antes de continuar con este tema, felicitarlos por el programa que tuvieron, porque realmente dos protagonistas, ¿no? Dos verdaderos protagonistas que desearía, me parece, cualquier canal de aire de primera línea, no sé, Canal 13, Telefe, América, tenerlos en este momento en sus set, ¿no? Gracias. En sus pisos. Aquí estuvieron, seguimos.
Seguimos con protagonistas. Muchas Seguimos gracias, con protagonistas. humildemente. Seguimos. Pero sí que bueno, yo creo que sí, que evidentemente hoy por hoy la justicia mediática juega un papel preponderante no solamente en la opinión de la gente, sino también, y lamentablemente, en la opinión de algunos jueces que bueno, últimamente se han visto muy cuestionados, ¿no? Sobre todo a nivel nacional. Que sufren la presión, algunos sufren más que otros. Bueno, lo hemos podido ver, hemos visto un cambio de actitud, una justicia política, podemos decirle, llamarla, calificarla, en los casos emblemáticos de corrupción nacional, donde teníamos un poder judicial que se mantenía dormido, podemos decir. De vacaciones. Latente, ¿no? De holidays, a vos te gusta hablar no utilizar siempre, frases claro. en inglés, pero... No pasa siempre. Políticamente, bueno, en los ciclos políticos suele pasar, ¿no? Con el fuero sí, federal. Yo creo que la misión hoy por hoy de los gobernantes y de esta sociedad es cambiar yo no estoy diciendo que esté bien, ese tema pasa, ¿no? puntualmente, ¿no? O sea, evitar esos estacionamientos de causa, porque en realidad las ponen en cajones y esperan que se vaya el gobierno para empezar a activarlas o no, ¿no? Me parece que es un tema trascendental hoy de nuestra sociedad, precisamente revertir esta situación. Ahora, volviendo, y que los presentaba recién, ustedes intervienen mediáticamente en las causas, a veces me parece con clientes, con cosas que tienen que ver con temas que tienen que ver con clientes del estudio de ustedes, y a veces en discusiones jurídicas o sobre temas judiciales. Digo, obviamente hay una decisión de influir. Ahora, habrá una decisión de juez o un resguardo del juez de dejarse influir o no. Hablo de influencia legítima, porque además estamos hablando de influencia por televisión, lo cual es bien directo. Acá no hay nada por debajo de la mesa. Estamos hablando de opinar públicamente y tratar de influir. Hay una tensión. Yo no digo que la tensión esté mal. Me parece que tenemos que tomar verdadera dimensión de lo que representan hoy los medios, de lo que representa el periodismo para la sociedad. En esa sociedad incluimos efectivamente a los jueces. Y yo vengo calificando hace mucho tiempo, cuando a veces me toca dar alguna charla en la facultad, me gusta aclarar y decir que hoy por hoy ese llamado cuarto poder es prácticamente el verdadero poder. También, tal vez en decisiones finales no tenga una gran injerencia, pero en esos momentos donde se necesita activar, motivar a la justicia para que investigue determinados temas, no tengas duda, está presente. Es el verdadero poder. Calificar hoy por hoy al medio y al periodismo realmente como el verdadero poder me parece lo más ajustado a la realidad. ¿Ustedes se lo plantearon cuando? ¿Vos te lo planteaste cuándo esto? ¿Cuándo empieza a suceder eso? En realidad esto lo observamos desde hace mucho tiempo cuando vimos que en realidad, en general, nuestra profesión necesitaba un cambio. Nosotros, los abogados, gozamos de preconceptos que tienen que ver con ser conservadores, tratar de ser lo más serios, ajustados y poco mediáticos posibles. Y en realidad, el tiempo, la actualidad, la utilización, como ustedes decían hace instantes, de lo que es la web y todos los medios de comunicación digital, hacen que nosotros, los abogados, incluso también los miembros de la justicia, deban comunicar. Hoy hay una inquietud por parte de la sociedad que no es la misma inquietud que se tenía hace 10 años atrás, ni siquiera hace 5 años atrás. O sea, y todo va cambiando en esta tendencia a mayor comunicación, a mayor información. La gente incluso está más interiorizada. O sea, hoy, por ejemplo, no sé, lo escuchamos hablar al doctor Garganta, al doctor Novelli, y realmente entendemos que gracias a ellos uno puede entender, cuando no es un especialista en la materia, situaciones que son cotidianas, ¿no? Cotidianas, cuestiones de gobierno, cuestiones de tarifas, cuestiones de, no sé, de corrupción. ¿Vieron lo de Zárate? ¿El episodio de Zárate de la tarde? El carnicero que después de ser robado... Sí. Es algo que se viene repitiendo, ¿no? Sí, exactamente. Es el segundo en poco tiempo. Sí.
Y esa confusión que hay a veces cuando se llama desde los medios justiciero o defensa propia, cuando en realidad hay casos que claramente, claro. Claramente no hay legítima defensa. Fue ese carnicero que agarra el auto, sale y que además dice, inclusive, yo quise empujar la moto y que se cayera y no matarlo. Bueno, sí, eso ya que le fallaron los frenos también, ¿no? Un poco asesorado, ¿no? Pero la reacción es evidente, no es una reacción defensiva, sino es una reacción ofensiva. Por eso sería interesante que también los medios sirvan para que la gente no tenga ese preconcepto de que siempre que ocurre un delito uno está autorizado a tomar armas o represalias de esa manera. Acá el auto fue un arma, ¿no? Claro. Unos días atrás fue un arma. Y ahora el auto fue un arma. Claro, el caso del médico, o sea, un auto y un arma. A veces incurrir en lo que son las estadísticas. O sea, casos por mano propia, estamos teniendo uno por semana. Claro, muy seguido, exactamente. Muy seguido. Y por ahí se corta, pero a mí me llama la atención. Eso ya uno prende lucecita porque estaría bien ¿hay fenómeno o no hay fenómeno? No, que decía que estaría bien explicar, ¿no? Cuáles son los requisitos. ¿Cuándo una persona se puede defender con un arma? Bueno, ¿Qué requisitos? Por eso te decía, si acá estuviéramos en una facultad o en un lugar donde hay gente estudiando Derecho, diríamos que hay 3 requisitos. Que sea una agresión ilegítima, una necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y falta de provocación suficiente por parte de que se defiende. Pero esto hay que traducirlo. A ver, sobre todo la gente. Sobre todo la última. Bueno, y por eso arranqué diciendo, tiene que ser una defensa, no un ataque. O sea, la defensa, para que sea eficaz, tiene que ser el momento de recibir el ataque, y no luego de que el delincuente huye y lo voy a perseguir. Perdona que te interrumpa. La situación es, en la carnicería, el motochorro o quien fuere saca el arma y amenaza y el otro le tira con un cuchillo carnicero. Y ahí es discutible, ¿no? No, ahí hay legítima defensa. Hay legítima defensa. Hay una racionalidad en el medio empleado. Améndola hizo una aclaración, pero que es tremendamente valiosa. Precisamente nuestro Código Penal lo recepta en el artículo 34 como legítima, la definición es legítima defensa, así se titula, no legítimo ataque. Legítima defensa de la vida, ¿no? De la persona que se defiende y también de terceros también. Y de terceros, claro. No hay legítima Perdón, por favor. También hay un error en cuanto a la legítima durante la noche y en la casa. Ahí estos 3 requisitos no se exigen siempre y cuando el que se defiende, la persona que mora en una casa, esté repeliendo o un escalamiento o la fractura de paredes, cercos, etc. ¿Qué quiero decir? Vos dejaste alguien la puerta... haciendo un boquete o alguien entrando a tu casa. Vos dejaste la puerta abierta, o sea, si no están estos requisitos, se tienen que dar los otros. Claro. ¿Ok? Sí. O sea, no siempre, o sea, el derecho no te habilita que vos mates a otra persona porque te quiso robar. Sí. O sea, se tiene que dar estas circunstancias. Y bueno, y lo que creo que la gente está tomando la defensa de sus derechos a mano propia y a última consecuencia. O sea, y con esta parte de justificación que brinda de alguna manera el Estado, de que está realmente en determinados sitios y lugares de nuestro país lamentablemente ausente. Entonces, como si el Estado está ausente, quien tiene el poder de policía es el Estado, bueno, yo no puedo defenderme, no puedo tomar armas y hacer... Bueno, en realidad, exactamente como dijo Fabián, o sea, solamente en esas circunstancias uno puede actuar para defender lo que es su vida o defenderse de una agresión. Tuvimos un caso hasta hace muy poquito donde una persona mató a otra en el interior de su casa cuando estaba sacando el auto. Sí. Era un amigo que estaba sacando el auto y lo mató. Y alegó que él creyó que eran ladrones. Bueno, o sea, los datos tienen que ser objetivos. No va, o sea, yo creí que me iban a robar y lo maté. Claro. Esa sería una habilitación terrible para cometer cualquier tipo de delito. Y no es así. Claro, tiene que haber circunstancias fehacientes que acrediten y que... Está bueno aclarar también que nuestro estudio estuvo por parte de la víctima y que esta persona terminó condenada, claro. Ni más ni menos que a 14 años de prisión. Sí, ¿no? 14 años. Sí.
Igual esto está generando una espiral de violencia que es peligrosa, ¿no? El caso de hoy de Zárate, Sí. porque están los familiares del muerto que claman justicia y que seguramente pueden tomar alguna represalia con la persona que mató, se han dado casos que le incendian la propiedad. Totalmente. Por otro lado, Indefectiblemente. la gente que quiere también justicia y que sale a la calle, genera un enfrentamiento y una espiral de violencia que puede ser... Te agrego otra más, que hay una tercera cosa en las dos que vos decís, que es el liberen a Billy. Billy era el carnicero, o el nombre de la carnicería en todo caso. O Billy libre, justicia. Digo, aparecía claramente, yo no me enojo con la gente, en todo caso sí me enojo con los colegas, así como ustedes podrían enojarse con los abogados, porque me parece que uno tiene una responsabilidad mayor que la indignación. Digo, yo puedo poner a gritar, pero ¿a quién le importa que yo grite? ¿A quién le interesa? Mis sentimientos, uno tiene sentimientos, obviamente, los periodistas en el fondo inclusive los tenemos. Ahora, ¿a quién le interesan los sentimientos de los periodistas? Los que están allá, lo que quieren es que nosotros les preguntemos a ustedes, cuestionemos las cosas, tratemos de aclarar, ¿no es cierto? Básicamente, obviamente uno tiene sentimientos, opiniones, ideología, camiseta, corazón, es así. Lo que yo veía hoy era una exaltación de la gente que estaba en la municipalidad de Zárate diciendo, liberen a Billy, justicia. Yo entiendo que los vecinos del carnicero quieran ser solidarios con el carnicero, no importa si estoy de acuerdo o no. Lo que no entiendo, o no quiero entender en todo caso, es el periodista pegándole con el micrófono en la cabeza a los amigos, a los vecinos, es decir, no es cierto que esto es por tal cosa, listo, y poniéndole la respuesta. Claro. Me parece que eso ya es periodismo basura. Bueno, compartimos la opinión. Sí. Pero bueno, lamentablemente hoy abunda mucho, o sea, en el juego de lo que es la situación mediática y esta gran división entre los medios y la información, o sea, donde tal vez ahora se esté equilibrando un poco la situación, pero hemos tenido épocas donde teníamos medios demasiado oficialistas y medios que eran directamente oposición. Por Entonces, eso hablo un tema de oficio, no ni siquiera ayuda. ideológico en esto, ¿no? Siendo Ni el siquiera ideológico. título del tal cual. bloque, Sí, que los medios influyen es una realidad claro. que no se puede Son Sí, el sí, poder. no esconder. podemos poder. Es escapar. como tratar de esconder el sol Sí, con sí, una sí, mano claro. y decir que no hay sol. Y que pasan estas dos cosas es así. O sea, muchas veces el juicio es mediático y hay una condena social a través de lo que un periodista puede haber interpretado que pasó, sin que la justicia haya ni siquiera empezado una investigación seria. Sí, que es el caso de Zárate. Tendríamos que procurar tener una justicia en cuanto a la celeridad como la mediática, en realidad, para que se evite todo esto, porque obviamente la condena social y mediática es tan veloz, es tan rápida, que bueno, obviamente no da tiempo, no da el tiempo. caso de Zárate es la absolución, además. Ni más ni menos. Digamos, la Claro, sentencia entiendo. es la absolución adelantada. Que yo insisto, yo no sé si está bien o mal, lo dirán los jueces, supongo que para ustedes eso... Nosotros es tenemos un una opinión, caso obviamente, complejo ese nos, caso, ¿no? nos gusta Intención. mucho el Sí. derecho y estos son debates también de Claro. Sí, sí, que enriquecen mucho. parte Claro. del debate interno del estudio. Claro. Pero bueno, en el caso del médico nosotros, por ejemplo, entendimos que tal vez había un exceso en la legítima defensa. En este caso, bueno, lo mismo, como dice Fabián. O sea, esto suena más a ataque el que a exceso defensa. lo podría explicar, doctor, es cuando... Bueno, precisamente como lo define la palabra, cuando uno se excede en todo aquello que hace a lo que es esa racionalidad del medio empleado tiene que ver, ¿no? la También, ¿no? racionalidad. O sea, a ver, esto se explica normalmente cuando, no sé, viene, no sé, alguien a atacarme con una papa y yo le pego un tiro, porque me vino a atacar con una papa o con una naranja. Entonces ahí hay un exceso, ¿no? En lo que es y obviamente las penas se reducen, las penas son más son menores, se asimilan a lo que son los delitos culposos. Entonces hay muchísimos beneficios para este tipo de situaciones y entendíamos nosotros que se daba esta situación en el caso del profesional en el arte de curar. Claro. Claro, y volviendo al tema del juicio mediático, también se están dando situaciones, bueno, en estos programas que son esa especie de tal show donde, bueno, van todos a denunciar cosas que a veces se generan realmente a partir de ahí calumnias o injurias, y el estudio tiene algunos casos y tienen la tarea de
recurrir a la justicia contra eso, ¿no? Haciendo la correspondiente demanda. Y ustedes tienen varios casos muy resonantes. Uno de ellos es el del jefe de la policía bonaerense, ¿no? Sí. Ni más ni menos. Estamos estudiando ese tema. En los últimos tiempos ha habido una suerte de campaña mediática que lo vinculó con el narcotráfico. Bueno, habrán visto 2 tapas de la revista Noticias. Una de ellas titulada Maldita Policía, en referencia a una etapa de hacía 20 años atrás. Sí. Y el contenido de la información era una si mal no denuncia. recuerdo, la tapa hace 20 años le hice el mismo periodista que hizo esta tapa, que es Eddie Zunino, ¿no? Que es obviamente un avesado periodista de la editorial. Y bueno, sé que tuve oportunidad de hablar porque a veces uno concurre al programa de Fantino y está parte de una mesa y bueno, él obviamente se escuda en el trabajo que hizo, precisamente la información que le brindan las ex mujeres. Bueno, por eso digo, claro, Maldita Policía y Lo que pasa que obviamente el contenido es la declaración o la supuesta denuncia de sus 2 ex mujeres. O sea, bueno, digo. Porque todo había arrancado una denuncia de Elisa Carrió interna dentro de Cambiemos, bueno, ¿no es cierto? Que fue o sea, eso arranca posteriormente investigada y desestimada. Sí. ¿Ok? O sea, y esto... Sí, estaría bueno también aclarar qué clase de persona, ¿no? Es el sí, actual jefe que, o sea, podemos hablar realmente con propiedad, ¿no? O sea, si podemos realmente aseverar o afirmar algo de una manera categórica es que todas estas circunstancias a las cuales se los vinculan con el delito son verdaderamente falsas, ¿no? O sea, y falsas obviamente se nota un verdadero objetivo que tiene que ver tal vez con lo personal y no con lo social, ¿no? O aquello que esté vinculado con la justicia. Sí, y hay algunas personas como esta chica Arrieta, que en un programa de Mirta Legrand, en el que estaba el ministro Ritondo. Sí, que fue de seguridad independiente, Claro. ¿no? Acusó al jefe de policía de haber participado en 2 o 3 hechos, mencionó ahí, y el ministro le dice, está equivocada. O sea, nosotros lo investigamos y él no participó. Está denunciado en una causa Loma, está equivocada. Fuimos a Loma Zamora, no está ni mencionado ni denunciado en esa causa. Participó en un pedido de dinero al señor Nine, que le habían secuestrado, ¿se acuerdan? Hace años atrás, Sí. que él participó en el rescate. El señor Nine se presentó en el ministerio y dijo, nadie me pidió dinero. O sea, a ver, esto es también condena mediática. El juicio mediático. Porque cada una de las afirmaciones que se hicieron fueron investigadas y desmentidas. Y hoy en día nadie sale a decir nos equivocamos, hablamos mal de una persona injustamente. Sí, Carrió por lo menos no dispara más, No. Pero bueno, Carrió estamos acostumbrados a que dispare por todos lados, ¿no? Disemina, alguna la pega, ¿eh? Vamos a hacer Y después hubo una reunión con Macri, ¿no? Sí. En ese caso. Sí. Me parece, Sí. y con María Eugenia Vidal ¿Y también. cómo se contrarresta ese ataque mediático? ¿Hay forma de neutralizarlo a través del derecho? Sí, totalmente. A través de derechos tal vez es lo más sencillo. Lo más difícil es revertir la imagen mediática y social, revertir el ataque a la moral y al honor que se hace sobre una persona que es prácticamente, Igual el tema se civil destruye. y no penal, ¿no? Puede ser penal Penalmente. también. Puede ser Lo penal. que pasa es O sea, que hoy funcionario no hay penas a prisión Son penas de por calumnias multas. e injurias. Son penas de multa. Menores. Entonces, Sí. al ser Pero menores... no tiene, perdón, a los dos le pregunto, no tiene que ver después de que el La sistema Real interamericano... Malicia. Claro, después que el Bueno, sistema pero eso es interamericano... para la prensa. Sí. Pero eso hay que ver si la persona que efectúa la calumnia y la injuria es un periodista, o sea, está actuando como O es un una hombre de persona. prensa o es una persona común, ¿no es cierto? Ajá, que esos utiliza- son- Diferente. Son Son dos dos cosas. situaciones totalmente dispares. Por ahí el medio empleado es un medio de comunicación Y la persona no, y la persona no es periodista, no es y no es una periodista, tarea claro. de investigación periodística, sino es un ataque personal. es una fuente Como es en este de un caso. De todas maneras, determinado- hay como una tendencia muy vivaz de la gente a presentarse en los medios
y a veces denunciar cualquier cosa. O sea, a ver, lo vemos. En el caso por ejemplo, de lamentable del jefe de policía, también lo vemos en los programas, o sea, en la prensa amarillista, ¿no? O sea, lo vemos en todos los programas de espectáculo. Bueno, prensa amarillista realmente es una falta de respeto, porque hoy este tipo de programas ocupan, me parece, la mayor cantidad de espacio en la televisión argentina. Pero vemos cualquier cosa. Ojo, nos hacemos cargo, nosotros hemos tenido clientes que realmente su aparición es algo prácticamente es mágico, ¿no? Ahora tenemos esta chica Paula Linda, por ejemplo, que también se están reventando. Paula Linda sería la mujer que la amante del novio futuro de Granata, papá de Granata. la criatura de Granata. Ni más ni menos. Pero bueno, ocupan, hace 5 días que están en los medios, pero de una manera permanente. Igual en este oficio o debería ser fácil. Uno chequea o no chequea. Claro. Es muy simple. No, y después no se uno chequea. sustente o no sustenta. Incluso a veces, me pasó, habiendo chequeado cosas y sabiendo que son verdad, no hay forma de sustentarla. Y la sustentación periodística no es una prueba judicial, pero es un papel, alguien que habló de récord y que eventualmente estaría dispuesto o dispuesta a hablar de récord. Digo, ¿hay alguna regla del oficio? Tendríamos que inundar de tu intelecto realmente y también Pero, de Quique, pero no en pasó. todos ¿Cuántas los veces tuviste que medios. guardar algo? El oficio No, del que fuera periodista mentira, es que era eso, el verdad, periodismo digo, son dos cosas. bien entendido es chequear la información, tener mínimo 2 fuentes para dar una noticia, publicarla. Y Bueno, sabemos que esto, la tendencia es totalmente claro, distinta. distinto hoy, ¿no? ahora y con las redes sociales. Hoy es ahora el color. Se A ver, publica todo sin filtro lo alguno. que fundamenta ¿Eh? la presencia de una noticia en los medios. Yo hablaba de la noticia deseada, ¿no?, de Winiarski, que realmente Sí. Claro. es muy. Claro. Pero bueno, Que hoy, quedan al hoy final- justifica bueno. el rating y el color. Ahora, Si el una, color- si una- Perdón, por favor. el color es más fuerte si la noticia es exacta. Sí, O sea, yo estoy a favor del color, Totalmente, pero le pongo color a algo que es real. totalmente. Y ahí tiene más fuerza. Y ahí tiene O sea, lo ilustro, digamos. la Lo potencia- pinto, pero es algo real. la no un potencia y la invento, no es fuerza humo. de lo incuestionable, ¿no? Claro, deja de ser Yo humo. recomiendo ahí siempre la lectura del el último libro de Humberto Eco, que es Número 0, Sí. donde hay hoy todo un compendio, ¿no? Un manual de cómo usar esas herramientas nocivas para el periodismo para perjudicar a alguien. Es una genialidad A favor de de- los comentadores. del comendatore, que manda a hacer un diario que nunca va a salir, Diario con el solo matinal, efecto muy de, bueno. de extorsionar, ¿no? Y ahí explica todo cómo ensuciar a la gente, cómo a través de una No es noticia por ningún armada... objetivo personal, ¿no, Ruso, supongo, ¿no? Porque tantos años en el periodismo no tendrá algún... No objetivo tengo, personal, no. Es solamente pregunto recomendar una muy buena sinceramente, lectura, muy buena lectura. Estaría bueno escribir algún día algo así parecido a lo que escribió Humberto Eco, ¿no? Es muy bueno, es muy Es bueno. una buena novela y una muy buena muy idea. bueno. Una muy buena idea. Es muy bueno. Una muy buena idea. Buena idea. Porque además los números 0 se hacen para ensayar. Número 0, Claro. explícame, el número 0 es el que se hace antes de la salida de un medio. Claro, para El número- preparar. Para Claro. prepararlo. El número 0 que habla Quique es algo que tenga una novela de Humberto Eco que después se murió, muy poco tiempo después. Y lo que era un ensayo de extorsión. en realidad. Ahí aparece la modalidad de los papers. En vez de los periodistas, en vez de pedirle notas, que hagan papers sobre determinados personajes. Para hacer investigaciones, para ver de dónde tomamos parte de determinados aspectos de la vida de esa persona para hacer una nota con claro contenido para perjudicarlo, ¿no? Es que una- queda, o y sea, queda aunque eso, no claro. sea real y aunque uno tenga todas las pruebas para acreditar que lo que le están diciendo no es real, queda. En este caso que te digo, cuando termina la discusión entre Arrieta y el ministro, Mirta Legrand le dice, yo te creo. Sí, sí. O sea, No, y sin el ánimo de o hacer sea, apología del creo. delito, ¿no? Realmente un negocio redondo, ¿no? Realmente, ¿no? No ritondo. No, por favor. Saludo al ministro, si nos está escuchando. Gracias por estar acá esta Por noche. favor. Gracias a los dos. Nos vamos, Quique. Nos vamos. Hasta mañana nosotros. Hasta mañana, pero antes tenemos, Dele. como siempre, los... Dele. Escena del crimen. Sí, que va a haber una jornada de escena del crimen que organiza la Asociación de Magistrados junto con el Colegio de Abogados de La Plata y la UCAL. Bueno, toda esta organización a cargo de nuestro ahora productor general, el doctor Lucas Domsky. Esto es el viernes 16 a las 17 y va a estar a cargo del licenciado Luis Olavarría. Va a hablar sobre manchas de sangre, muy interesante, lo tuvimos en la Lo radio, tuvimos en el programa y en es la perito radio, de en la la radio causa también, tal Nisman, ¿no? cual. Una- ¿Dónde, perdón?
¿Dónde se va a Esto hacer? es ¿Dónde se en hace? el Colegio de Abogados de La Plata. El viernes próximo a las 17. Este viernes a las 5. Nosotros nos encontramos mañana, Quique, a las Mañana 9 de en la la radio. mañana Así es. en La Redonda y el miércoles que viene acá a las 10 de la noche. Chao, muchas gracias.